tal como anunciamos con Lourdes Flores. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Jaime, encantado. Bueno, ha hecho noticia Lourdes Flores esta semana con un comunicado muy importante que vamos a comentar acto seguido, pero también con una crítica a unas declaraciones del presidente García, que había dicho que quizás para rentabilizar el gasoducto surandino había que producir electricidad con ese gas y vendérsela eventualmente a Chile, que está, como sabemos, muy necesitado de energía. Lourdes Flores respondió que no se podía vender electricidad o no se podía vender gas a Chile en este momento. Pero ante eso, el presidente García hoy día tuvo una respuesta un tanto acre. Adelante. Se escuchan muchas voces, no le vendan nada a Chile. Cuidado, porque en un momento Chile, si se enoja, nos compra $1.000 millones y nosotros le compramos 300. Y en cualquier momento puede decir, ok, si no me quieren vender, no les compro los $1.000 millones, cuidado. Y les devuelvo los 100.000 peruanos que tengo aquí, a los que les he dado residencia. Hay mucha gente que habla y habla y habla, porque patriotas tenemos hasta en la sopa. No sé si van a poner una gota de sangre en algún momento. Pero a mí me gusta decirle al país las cosas claras, realistas y concretas. Y yo digo que un país no puede estarse negando opciones. Si llega el momento en que tenemos que vender los plásticos y la urea de esa zona y se vende a Bolivia o se vende a Chile, ¿alguien va a decir no le vendan? Entonces los chilenos podrían decir, tampoco te compro harina y pescado, pues. Y salimos perdiendo, ¿eh? A veces salen ex candidatos a decir cosas que antes no decían. Pero en fin, yo comprendo, ¿no? Tampoco estoy criticando, todos tienen derecho a hacer sus críticas, pero lo que sí exijo es que se hagan críticas constructivas en el sentido de decir, lo que propongo vale tanto y lo financio de esta manera. Bien, Lourdes, ¿cuál es su respuesta ante esta reacción de Alan García? Eso. Me parece una respuesta intolerante e impertinente. En el tema de fondo, digamos, en el del gas, ¿no? En el de la política energética, Jaime. Primero, los ejemplos son infantiles, pues. No, hay que ser hay que responder de una manera muy infantil para pensar que uno puede negarse a que mañana se vende plástico o urea, o que alguien pueda no pensar que se necesita una industria petroquímica. Eso es una respuesta infantil, no es una respuesta meditada a una crítica profunda. En realidad, Jaime, yo lo que he hecho es una reflexión que no tiene ni un ápice de antichilenismo, porque mi reflexión vale para Chile y en realidad para cualquier país. Lo que hemos hecho como un planteamiento de reflexión es el siguiente. El Perú está creciendo, bendito sea Dios que siga creciendo. Creo que esa batalla de crecer sobre la base de la inversión es una batalla ganada. Ojalá pudiéramos seguir creciendo al 9%, pero claro, si seguimos creciendo al 9%, que es bien alto, ¿no? Dicen los expertos que por cada punto de crecimiento deberías tener 1.2 megavatios extras de energía. Entonces eso significaría números grandes. Ya vamos a poner que por cada punto de crecimiento, o sea, si tenemos 9% de crecimiento, tenemos 10% de crecimiento de nuestra actual oferta energética. Eso significa... ¿Por año? Por año. O sea, por cada... Si tú creces al 9%, tienes que crecer al 10% de energía. Es decir, generar de 4.000 millones que se producen, 400 millones cada año. Medio mantaro cada año. 400 millones de megavatios. Claro. Eso es medio mantaro cada año. En 10 años, 5 mantaros. Entonces, no me voy a convertir en experta, que no lo soy. Lo que quiero decir, lo que hemos querido decir en términos políticos es, si como pensamos nuestro país va a seguir siendo exitoso y va a crecer, tengamos una mirada previsora. ¿Y qué significa tener una mirada previsora en materia energética? Tenemos gas que, como has dicho hace un instante, nos da un mediano tiempo. ¿Qué hacemos para producir energía hídrica? Que es verdad que toma más tiempo producirla, pero que es una fuente energética de la que el Perú dispone. ¿Cómo buscamos la inversión para eso? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Mientras eso no esté resuelto y esté previsto muy ordenadamente, yo creo que es irresponsable y precipitado pensar en disponer nuestro recurso, a Chile o a quien sea. Hay que medir con mucha lógica y con mucha previsión, que es la lógica y previsión de un país triunfador. No es la lógica de un país que no va a crecer. Entonces, la reacción es absolutamente destemplada. ¿Por qué se mezclan papas con camotes? ¿Por qué se responden cosas que no tienen nada que ver? Señor presidente, usted tiene que serenamente ser asesorado. Se pone un poco en los pies de los chilenos, ¿no? Dice que van a tener represalias, si es que nosotros... Pues, ¿pero por qué? Pues una mirada absoluta. ¿Qué país serio
Y el Perú tiene que serlo, y lo es. No mira su futuro y piensa, si voy a crecer, ¿qué energía demando? Esa es, digamos, es la lógica elemental de un país que tiene, por fortuna, la posibilidad de pensar en serio. Pero agrego más, Jaime, y nuevamente serán los expertos, y no yo que no lo soy, quienes puedan dar más luces. Detrás de esto está también la discusión de un proyecto muy importante, que es el financiamiento, es el gasoducto del sur. Yo siempre he creído, no obviamente las primeras tesis respecto a Camisea, que había que tender el gas el ducto al sur y no mirar el gran mercado de Lima, pero a mí me parece muy bien que el proyecto permita ahora desarrollar el gasoducto del sur, que es la oportunidad de ese mismo despegue para el sur del país. Ya me parece mal que se piensen en dos proyectos. Soy partidaria, somos en el partido de partidarios del gasoducto andino, del que atraviesa la sierra. Hay postores, ¿no es cierto? Hay Cúntur es uno de los postores, y que entiendo que hay otro postor más. Ese proyecto puede ser muy importante para el desarrollo de todo el sur. Y el presidente de la República dice, como estos 1.000 millones, o 1.200 millones, que aparentemente es lo que se necesita, bueno, comencemos a aventar. No es así. Por supuesto que hay que resolver el problema de financiamiento, hay que buscar inversiones adicionales, por supuesto que hay que pensar en productos adicionales, pero nuevamente, para resolver un problema financiero, tú no puedes sacrificar una mirada a largo plazo. También es cierto que ha dicho hoy día, sí creo que ese gasoducto de la Sierra Perú es importantísimo, y que naturalmente es obvio, ha dicho que, y solo un idiota, no sé qué dice, pero, no sé, ahí se le... Como el cobrado masculino debe pensar que no se refiere a mí. Solo un idiota diría lo contrario. El gas peruano debe gasificar el transporte, la industria, la electricidad y el desarrollo del Perú y sus fertilizantes primero, antes que a cualquier otro país. Digamos, ahí dijo, sí, primero tenemos que atender nuestras necesidades antes que las de cualquier otro país. Entonces que se serene un poquito, que se tranquilice, que no se angustie, ¿no es cierto?, que vaya con más calma y que pensemos juntos, porque esa es la propuesta del PPC. Uno de los puntos de cómo alentar la modernidad del Perú. No perdamos de vista que esto se hace en el contexto de un pronunciamiento en que decimos, hay un Perú que crece, Perú moderno, que va avanzando, que alcanza el mundo. Ese Perú hay que darle todo lo necesario. Una cosa hay que darles energía. Ahora, y otro Perú tenemos que integrar, ¿no? Si se descubriera más reservas de gas, ¿no cabe la posibilidad de pensar en exportar? Yo diría que si se descubrieran más reservas de gas, habría que saber siempre que ese es un gas que se va a tener temporalmente. Yo creo que el Perú tiene que hacer su otro esfuerzo fundamental de generación hídrica. Yo creo que ese es un tema vital en el Perú. No, pero me refiero a la exportación a Chile. Porque Chile es un país que está sumamente necesitado y angustiado. Lo sé, porque Argentina ya le cortó el abastecimiento de gas. A ver. Las hidroeléctricas que tenía, estaba leyendo ahora, que la producción de cobre en Chile está bajando, y por eso está subiendo el precio del cobre tremendamente, porque las minas de cobre se nutren de hidroeléctrica o con energía hidroeléctrica, y no hay agua en las hidroeléctricas, entonces hay menos generación hidroeléctrica, está en un problema muy serio. Por eso, si he puesto la dimensión que dan expertos, estoy hablando de gente de la Academia Peruana de Ingeniería, o sea, los datos que estoy dando no son datos que se me ocurren a mí, que no soy una experta, sino gente de la seriedad de expertos de la Academia Peruana de Ingeniería, que nos dicen, tengamos esta previsión. Y la previsión en el Perú no es solo la inversión de corto plazo de gas, sino es la mirada de más largo aliento. Construir una hidroeléctrica, que yo creo que es parte del camino de Antunes de Mayor, nos hizo ver que las potencialidades del Perú son, ¿no es cierto?, que de las montañas nos caigan. Yo siempre recuerdo, Jaime, un lindo proyecto en Moquegua, en Omate, se llama El Chorro, literalmente, porque es un chorrito. Es un chorrito que ha puesto una turbinita a mitad de camino, y en consecuencia de ese chorrito se produce electricidad. Ese es el Perú. El Perú es un país de caídas de agua, ¿no es cierto? Pero claro, tenemos un problema de calentamiento global. Entonces lo que les quiero decir es, a mí me parece que esto es un tema de tanta envergadura y de tanta importancia que un país en serio no puede dejarlo de mirar con perspectiva de 40 años. Y pensar el Perú 40 años es una maravilla. Hace unos años no podíamos pensar el Perú más allá del día siguiente, pero yo creo que el deber del gobierno aprista del señor García es mirar el Perú de 40 años, porque un país que está creciendo a estos niveles tiene que ser muy En consecuencia, yo te diría, yo no me adelantaría a tomar una respuesta respecto de 20 a nadie si no tuviera muy claro el panorama, y si no hubiera hecho con mucho énfasis hoy día, porque hay que esperar 5 años para que una hidroeléctrica funcione, inversión en sentido. Fíjate lo que... Además, la inversión hidroeléctrica ahora es un poco complicada, porque el precio del gas es tan bajo en el Perú que no es negocio poner una hidroeléctrica, que supone una inversión mayor. No sé qué va a hacer el señor Lugo, nuevo presidente de Paraguay, ¿no?, que incluso creo que ha anunciado cosas que de repente no van en la línea correcta, pero fíjate lo que los paraguayos lograron de los brasileros. Claro, para beneficio de los brasileños también, ¿no es cierto? En la zona fronteriza, la central hidroeléctrica de Itaipú ha sido financiada con recursos brasileños. Entonces, la inversión privada, o la inversión estatal en ese caso, ha ido
a generar más energía. En buena cuenta, si tú consigues quien te pone más plata para construir una hidroeléctrica y generar más energía, y si te sobra energía ya puedes sentarte a pensar. Claro. Pero mientras eso no esté hecho con seriedad, Claro. yo creo que la prudencia, Jaime, en esta materia es un buen consejero, como en general las decisiones en este momento, por la turbulencia que vive el mundo, tienen que ser muy prudentes. Muy prudentes. Tengo que ir a una breve pausa Bueno. y regresamos con Lourdes Flores. Ya seguimos conversando con Lourdes Flores. El otro tema de discusión entre el PPC, el firme comunicado del PPC y la propia Lourdes Flores y el gobierno ha sido las críticas de la ex candidata de Unidad Nacional a la política social del gobierno en general. Está presente en ese comunicado famoso. Bueno, ante eso reaccionaron también hoy día el propio Alan García y Jorge del Castillo. Veamos qué fue lo que dijeron. Yo pienso que es muy bueno. Todo lo que sea diálogo es un puente. Yo siempre he reclamado que la oposición se exprese con alternativas, se exprese con planes, no solamente con buenos deseos. Hay que hacer menos pobres a los pobres. Magnífico, pero ¿cómo? Eso es lo que tiene que decir quien aspira al gobierno. Entonces es mejor que los líderes políticos expresen de manera contable, matemática, y certificada cuáles son las medidas que proponen concretamente para gastar más en esto donde dejamos de gastar. Yo tomo a bien el comentario de la doctora Lourdes Flores, porque ella no ha entrado en ninguna contradicción con el modelo de política económica del gobierno, porque es un modelo exitoso que le está permitiendo crecer al Perú y reducir la pobreza. Ahí están las cifras, no ha cuestionado las cifras, no se ha puesto del lado de aquellos que pretenden desconocer la reducción de la pobreza. Pero sí ha cuestionado el mecanismo, ¿no? Ha dicho que... Bueno, sí, ha dicho que los programas sociales podrían ser mejores, ¿no es cierto? Le tomo la palabra. Si la doctora Flores tiene expertos y técnicos que nos pueden ayudar, le invito a que colabore con nosotros. El martes voy a ir a Huancavelica, nuevamente, pero ya no a la ciudad de Huancavelica, voy a ir a la zona rural de Huancavelica. Le voy a invitar a Lourdes que me diga para que vaya junto con nosotros, para que vea que sí estamos trabajando y que para si tiene algunas ideas que son buenas, las podemos recoger. Bueno, para comenzar, ya le invitó, ¿no? Bueno, agradezco la invitación, pero el martes precisamente voy a estar en Puno. Así que no voy a poderlo acompañar a Jorge, voy a estar en la Universidad Néstor Cáceres, en Puno, dialogando justamente con la juventud puneña, con los estudiantes de administración de todo el sur del país, sobre la nueva mentalidad que hay que imponerle al sur. Y hablaremos seguramente del gasoducto y del interoceánico. ¿Cómo le va a imponer una mentalidad? Pues desarrollar, los jóvenes tienen que imponer un cambio generacional que le dé al sur una visión nueva, y vamos a conversar esas cosas. Y que seguramente habrá ocasión de estar con Jorge. No sé si él conoce Castro Virreina, no sé si él conoce Guaitara, yo las conozco bastante bien, pero será un gusto, por supuesto, que Jorge Castillo siempre más tranquilo que el presidente, sereno, más sereno, más tranquilo que el presidente. Dos reacciones completamente diferentes. Porque ya que el presidente me pide ¿cómo pedido que sea? Más contador, ¿no es cierto? Sí. Más matemático. Bueno, primero me remito a las cifras del plan macroeconómico anual, de modo que las cifras de su ministro, que debe ser buen contador y mejor matemático, ¿no? Que ha dicho por lo pronto que hay más de 40% de filtración. Primer número matemático. ¿De dónde sacar plata? Que no se filtre, que no se pierda, que se organice mejor. Y entonces ahí ha habido efectivamente un dato menos contable, más conceptual, pero que es muy importante. El programa Juntos, Jaime, por citar un ejemplo de las ineficiencias. Yo siempre creí en el programa Juntos. Yo lo fui a ver en México, lo tuve oportunidad de analizarlo. Es un estupendo programa en el sentido que es la ayuda más directa, 100 soles, entregó a la mujer, pero que tenía una contraprestación. Si tú entregas los 100 soles y no logras que el chico vaya al colegio, que la madre pase el examen médico, el programa no está completo, porque estás entregando 100 soles que seguramente le permitirán a esa madre tener a fin de mes unos ingresos mayores, pero no estás logrando el objetivo que es incorporar, ¿no es cierto?, a esa persona de la extrema pobreza a una oportunidad mayor. Entonces, crítica concreta, por ejemplo, se han desnaturalizado programas que estaban concebidos para ser
una ayuda condicionada, han perdido la condición y en consecuencia si no estamos cuidando eso, el problema es un reparto de dinero. No niego que ponerle en el bolsillo 100 soles a la gente es importante. No, pero no ayuda a salir de la situación de pobreza. No es bueno repartir dinero tampoco así nomás, sin nada a cambio, ¿no? Porque entonces se genera una dependencia de la virtud de estos programas son programas de corresponsabilidad, que incorporan el servicio, que obligan al Estado a organizarse. Lo que yo vi en México, por ejemplo, era estupendo, primero, el empadronamiento perfecto, los niveles de comunicación que habían entre los directores de los colegios y la central localizada, que hacía verse chico del colegio, porque si no el chico no va al colegio, se pierde la ayuda. O sea, es una forma de estímulo. Entonces, más allá de los datos contables, a los que me remito al marco multianual, donde están dichos algunas cifras de filtración, de pérdida de recursos que son importantes, yo creo que una de las cosas que el gobierno tiene que hacer es recuperar la razón de ser de los proyectos, ¿no? Ahora, en el comunicado del Partido Popular Cristiano, emitido hace 3 o 4 días, pronunciamiento del PPC Perú, un país, 2 estrategias. Se plantea una estrategia para el sector moderno y otra para el sector excluido, digamos. Y en relación al tema de los programas sociales y la lucha contra la pobreza, se plantean 2 cosas que a mí me han llamado la atención, pero no sé qué significan exactamente. Crear gerencias profesionales encargadas de gestionar los proyectos de mejora de productividad e incorporación al mercado de la producción de los sectores excluidos de la población. ¿Qué es esto? ¿Qué consiste esto? No? ¿Qué cosas son estas? Déjeme un segundito nada más transmitir la idea global, porque entramos a discutir el gas y los programas y a veces perdemos la dimensión de lo que hemos querido decir. ¿Qué es lo que el PPC ha querido hacer como reflexión global a 2 años del gobierno? Hay un Perú que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, ver que es un país que crece, que hace presencia en el mundo. A ese país tenemos que darle aún más condiciones, ¿no? Cambiar la mentalidad del Estado que tenemos, un Estado que no está hecho para promover, es un Estado que está hecho para controlar, careciendo de recursos, un Estado pobre que controla porque presume que son ladrones. Es un poco la mentalidad del Estado que tenemos. Tengo pocos recursos, no debo gastar y además debo presumir que todo es ladrón. Eso lo dicen efectivamente, pero no dicen, ahí estoy de acuerdo con el presidente Alan García, no dicen cómo. Ustedes dicen que hay que modificar el Estado en ese sentido, pero ¿qué creo que hay que hacer para eso? Habría 1000 pequeñas normas que podrían destrabar una serie de disposiciones que están hechas no para facilitar la inversión, sino para poner trabas. Que hemos dicho, por ejemplo, en la lógica, la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral va en esa dirección. Lejos de poner más condiciones gravosas para la pequeña empresa, como esta ley de tercerización, hay que ir a una mayor flexibilidad, que es lo que va a permitir finalmente que hayan más unidades generando trabajo. Ese es un ejemplo concreto de un Estado que no está pensando, ahí todavía con el agravante que el Estado le está trasladando a un tercero la capacidad de fiscalización que le corresponde. El gobierno debería salir... ¿Me permites terminar la idea? Entonces, este es el Perú moderno, maravilloso, que hay que ayudar a que despegue más. Pero lamentablemente tenemos un Perú excluido. Y necesitamos 2 miradas, una estrategia complementaria a esa primera, que es en favor de la modernidad, de empujar el desarrollo de la costa, que debe organizarse. Entonces, entre las cosas, una cosa es cómo gastas mejor lo que tienes, otra cosa es cómo rompes las trabas existentes. La idea de las gerencias profesionales, de alguna manera también toma una idea inicial del presidente de la República, que por ejemplo planteó la posibilidad que estudiantes o egresados de universidades pudieran ser desplazados para poder ayudar a destrabar proyectos. O sea, una actitud más proactiva del Estado ayudando a romper las trabas. ¿De dónde tiene que salir esa plata? Tiene que salir naturalmente de los recursos que hoy se destinan y que están guardados en los bancos. Un porcentaje de eso, algo ha hecho el ministro de Economía dando recursos para que se contraten profesionales. Nosotros decimos, ¿por qué no hay un sistema que organice la posibilidad de apoyo, de impulsar la descentralización con gente, normalmente tendrá que ser gente joven, profesionales, contratados por el Estado con cargo a los recursos del canon, del sobrecanon que hoy están depositados en los bancos, para ayudar esencialmente a destrabar proyectos, a ver qué dificultades hay y hacer que recursos que hoy están depositados en el banco comiencen a gastarse, comiencen a utilizarse. La descentralización no consiste en te giré un cheque y ve qué haces tú. La descentralización consiste en, ya que tienes el recurso, ¿cómo hacemos que este llegue a su destino? Eso es lo que llamamos gerencias profesionales, que rompan un poco los cánones existentes, y sería una forma, temporal sin duda, de hacer un Estado menos, que trabe menos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos con otros puntos de este comunicado. Seguimos conversando entonces con Luis Rosales antes de pasar al segundo punto que pensaba tocar de este comunicado.
La ley esta de flexibilización laboral, la ley MIPE, que se está discutiendo en el Ejecutivo hace tiempo y que también hay una versión que se está trabajando en el Congreso, ¿deberían sacarla del Ejecutivo? Esa es una cosa que se ha propuesto por facultades delegadas. Mira, han pasado ya tanto por las facultades delegadas que yo creo que sí, si eso simplifica. Somos partidarios de esa flexibilización, porque también esto hay que hacer una reflexión. Fíjense lo contrario, ir tan contra la corriente en lo que se está ahora. Cuando se dice, mire usted, si a una pequeña empresa la contratan y no se asegura, ¿no es cierto?, que la pequeña empresa vaya a cumplir con X responsabilidades, la ley de tercerización, el contratante va a responder. Como ustedes comprenderán, amigos, ese contratante va a comenzar diciéndole a la MIPE, ¿qué garantía me das? ¿No? El momento en el cual la fundieron, la sacaron del mercado. Se va a contratar a grandes empresas. Así es. Sacan a las pequeñas. Absolutamente, porque nadie va a exponerse a un riesgo si no pide una garantía, ¿no? O de arranque le va a decir, mira, yo retengo tanto, con lo cual también la sacaron del mercado. Entonces, la legislación peruana tiene que ir hacia facilitar las cosas y permitir el desarrollo. Esa es la mirada de un país que tiene que darle por lo menos está generando 8 de cada 10 puestos de trabajo. Así que yo te diría, Jaime, si se pudiera sacar esa norma, si hubiera consenso finalmente en el Ejecutivo, yo creo que eso va en la línea de mayor productividad, eventualmente de convertir a las pymes y a las MIPES, a las medianas y pequeñas empresas en potenciales exportadores. O sea, va mucho más en la lógica, francamente, que varias de las normas que han salido. Entonces, más bien habría que observar la ley esta de tercerización, ¿no? Absolutamente, por eso Unidad Nacional ha votado en contra de ella, pensando esencialmente en la micro y pequeña empresa, a la que esta rigidez le hace daño. O sea, esta no es una norma que va a fastidiar a la gran empresa, es una norma que termina perjudicando al que hace un esfuerzo pequeño, genera 3, 4, 5, 10 puestos de trabajo, cumple con la formalidad. La lógica en la pequeña empresa tendría que ir a simplificación tributaria, que me parece bien. Por ejemplo, nosotros somos partidarios del tema del seguro de salud, incluso compartido, que puedan haber sistemas en los cuales el pequeño empresario pueda poner una parte y el Estado subsidia con una parte y se amplía el seguro universal. Entiendo que hay como 9 proyectos en esa línea, pero esas son las cosas que podrían facilitarle a una pequeña empresa, brindarle a su trabajador salud. Y si un trabajador de la empresa más pequeña sabe que cuando tenga su hijo una dificultad está cubierta su salud, es un trabajador más tranquilo, es un trabajador que tiene mejores condiciones. Ese tipo de cosas son las que yo creo que creativamente tendríamos que pensar en favor de la pequeña empresa. Ahora, ustedes se han opuesto a este proyecto de ley a esta ley que fue aprobada ya en la Comisión de Trabajo, que elimina, no ha sido aprobada precisamente, no ha sido aprobada por oposición de los nacionalistas, aunque ahora ya quieren cambiar esa oposición. La ley que elimina los topes en la distribución de las utilidades a los trabajadores mineros, que tenían utilidades hasta un cierto nivel. A partir de ahí, el resto iba para las regiones, para obras. Ustedes se han opuesto a la eliminación de ese tope, es decir, a que se le dé el íntegro del 8% de las utilidades a los trabajadores. Sí, Jaime. Por un lado, porque los beneficiarios de esta norma ya tienen un régimen, verdad que con un límite, pero tienen un régimen muy importante de participación en las utilidades. Es un régimen muy por encima en términos, además por la dimensión de la actividad de las otras actividades. Pero en segundo lugar, ahí vienen las gerencias, cómo se destraba, porque lo lógico es que este excedente que genera la empresa minera puede ir también al servicio público general, como en teoría estaba pensada la norma, o sea, se lo doy al gobierno regional o al gobierno municipal para la obra pública general. Claro está que hay 1000 dificultades, lo sabemos, hay estas trabas, ese es el sentido de nuestras otras propuestas, pero nos parece mucho más lógico que el destino de esas utilidades sea el interés general, siendo que el trabajador del sector minero tiene ya un ingreso bien importante, en buena hora, con el que participa de la utilidad minera. Bueno, esa es toda una discusión en la cual creo que no vamos a ahondar ahora porque sería muy complicado, pero el otro tema que ustedes planteaban acá, que no entiendo exactamente qué significa, crear el sistema de pro-inclusión, así como el caso de pro-inversión, sobre el que vamos a hablar en la siguiente entrevista. Pro-inclusión, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, encargado de promover y articular la estrategia de inclusión antes señalada, debiendo planificar, promover, coordinar, etcétera, etcétera, el sistema de inclusión social y económica del país. Suena muchas palabras, pero no sé qué cosa es eso. Es en realidad diseñar de una manera mucho más coordinada todos los aspectos que tienen que ver con esta que llamamos una estrategia
insisto, no son medidas aisladas, sino una estrategia en favor de la inclusión. ¿A quién le corresponde? Obviamente a la presidencia del Consejo de Ministros coordinar, articular. Se me dirá que algo se quiso hacer con el programa Crecer. Ese programa Crecer estaba solo limitado a los programas sociales. Nosotros creemos que, de alguna manera, si el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, el CIAS, se reúne temporalmente, esto debería ser un auténtico sistema. Ponemos el nombre de inclusión, como pasa siempre, son nombres, porque si uno mira lo que se hizo en inversión, de alguna manera eso se hizo, se creó un mecanismo para facilitar la inversión y especialmente la venta pública, con un diseño especial. Yo creo que igual tendría que hacerse en lo social. En lo social tendría que haber una estrategia clara. ¿Cómo vamos a articular mejor los programas sociales? ¿Cómo vamos a reordenar mejor la inversión pública que hoy existe? ¿Cómo se van a coordinar los aspectos de rentabilidad social, rentabilidad económica? ¿Quién conduce eso? Tiene que haber alguien que articule todas esas políticas, y nos parece que esa falta de articulación es el que de problemas en el Perú. ¿Qué opinan ustedes acerca de la política educativa, lo que está ocurriendo en educación en el gobierno? ¿Les parece importante? ¿No es importante? Cabe, lo hemos dicho en muchos puntos, lo hemos dicho desde luego en el aspecto de la modernidad del país, y qué duda cabe que la auténtica forma de salir de la pobreza... No, pero me refiero a lo que está haciendo el gobierno. ¿Es algo realmente importante o es una cosa...? Pues preguntas que hemos dicho, obviamente le hemos dado la significación que la educación tiene. Yo saludé y hemos saludado los esfuerzos del ministro por poner en evidencia las deficiencias de la educación a partir de la capacidad del maestro. Digamos, los exámenes, las pruebas, todo eso mereció en su momento todo nuestro respaldo. También mereció todo nuestro respaldo el propio ministro Chang Mas, digo que parecía más su bancada que la propia, el rol que Unidad Nacional jugó para, por ejemplo, aprobar la ley de la carrera pública magisterial. Esas son dos medidas, el saber dónde estamos y el crear una carrera pública que ha merecido todo nuestro respaldo. Nos gustaría ver mucho más dinamismo en el Ministerio de Educación para avanzar ahora ante el diagnóstico en la capacitación del maestro, y también, Jaime, en pensar en formas muy diversas de gestión en la educación. Nuestra tesis en la campaña fue: no hay duda que la educación pública tiene que ser financiada con recursos públicos, pero ayudaría mucho en reproducir esquemas como el exitoso de Fe y Alegría, como el exitoso de Circa en Arequipa, que ha conducido un grupo eclesiástico, en que con financiamiento público se logra gestión más diversificada. Yo creo que esas cosas están faltando. No veo que haya un impulso en ese sentido de renovación. Me contaban que le quitan los profesores a Fe y Alegría, a los alemanes estos de ASPA. Exacto, me contaban, mencionaba el caso de Circa, porque hace solo algunos días me contaban las religiosas, acaba de fallecer el padre que condujo eso, las dificultades, verdad que en el gobierno regional, en la firma de un convenio, una institución que tiene una cantidad importantísima de estudiantes en zonas pobres de Arequipa, los que están de educación de primerísima calidad. Entonces yo creo que esos esfuerzos no se sienten con el mayor dinamismo, y entonces creo que el ministro, que me parece que es un hombre con decisión y me parece que es un hombre con voluntad de cambio, quizás no tiene el acompañamiento necesario. Ese es el tipo de articulación en política social que me parece que está fallando. Ustedes usted ha señalado que probablemente el PPC presente una candidatura propia a la Municipalidad de Lima, y incluso ha propuesto al alcalde Eresi, ¿no es cierto?, como candidato. ¿Esto significaría ya la ruptura de la alianza con Unidad Nacional, es decir, con Solidaridad Nacional? ¿Cómo no? He dicho con total honestidad que nuestro partido se está preparando, y preparando con mucha fuerza para las elecciones municipales. ¿Cómo se está preparando? Promoviendo cuadros nuevos, organizando conversatorios y diálogos para recoger las inquietudes de la población. Estamos iniciando a través de nuestros secretarios nacionales una serie de tareas descentralizadas en el país de identificación de liderazgos y de diálogo también con líderes regionales, de modo que el PPC está muy activo en esa tarea. Creemos que las elecciones de 2010 son elecciones importantes precisamente porque creemos en la descentralización. No tenemos una definición de qué se va a hacer, tenemos un pacto firmado el año 2010, pero he dicho con sinceridad, los PPCistas, y yo los represento en ese sentido,
tenemos la seria aspiración que el próximo alcalde de Lima sea un pepecista. Yo me he permitido lanzar la figura joven de un cuadro político, creo que es estupendo por sus dotes personales, por sus capacidades gerenciales demostradas en la Municipalidad de San Miguel, de modo que nos estamos preparando a su entusiasmo, y en eso hay una cantidad muy importante de cuadros políticos de una edad interesante, joven, valiosa, pero simultáneamente ya con alguna experiencia que creo van a dar que hablar mucho en la política peruana. Entonces estamos en ese afán. Las decisiones políticas sobre la alianza tendrán que tomarse en su momento, pero estamos preparados para cualquier escenario que tenga que darse. Pero le ha clavado a usted una cierta bandería a Luis Castañeda Locio diciendo que por qué se cierra a la investigación de la Contraloría, porque no abre sus cuentas, sus libros, la investigación que la Contraloría quiere hacer sobre las obras y el sobrecosto, aparente sobrecosto de las obras, sobrevaluación en las obras de la municipalidad. Y eso ha sido mal tomado por Marco Parra, que ha dicho que esas cosas hay que conversarlas personalmente, que cómo es esto. Son aliados, ¿qué les pasa? Soy una persona que siempre cree que la transparencia en la función pública es buena, y que sobre todo cuando hay una obra que exhibir tan exitosa, dar la sensación que algo no se quiere transmitir, que se quiere guardar información, no es lo más conveniente. Yo, en realidad, si lo pienso respecto del adversario, ¿cómo no lo voy a pensar respecto del amigo? De modo que yo creo que en eso no hay ninguna ofensa, creo que es la línea natural con la que un buen gobierno siempre debe actuar, mostrar sus cartas con transparencia, y estoy segura que cuando hay esa tranquilidad y esa posibilidad de mostrar las cartas, yo no creo que una gestión de alguien cercano nunca debiera estar basada en poner el parche, ¿no es cierto? Da la sensación que no, de modo que ha sido una expresión hecha con buena voluntad, con el mejor deseo de dar en medio de un diálogo, por supuesto, que no tiene mayor significación, pero la reitero, yo creo que es importante poner las cartas sobre la mesa. Pero ustedes no tienen prácticamente mucho diálogo con Lucho Castañeda. No nos vemos todos los días, pero cuando hay que conversar se conversa, y cuando hay que tomar las definiciones se tomarán. Entre tanto, yo tengo una responsabilidad partidaria que he asumido voluntariamente, el partido me ha encomendado unas tareas, me enorgullece sentir que somos una organización que puede mirar con tranquilidad que hay detrás nuestro una generación. Soy a estas alturas, Jaime, que cuesta confesarlo, ya una persona que está también jugando en tránsito para que hayan otras generaciones que tomen la posta, y yo me siento muy orgullosa de poderle decir al país con toda tranquilidad: el PPC es una organización política que ha tenido 1000 dificultades y que seguramente tenemos 1000 defectos, seguramente nuestra generación mucho más que la generación fundadora, pero gracias a Dios es un partido que tiene gente joven con ganas de prepararse en la vida política, que lo está haciendo. Estamos haciendo unos esfuerzos muy modestos pero muy intensos de formación, así que somos una organización que quizás no decimos todos los días lo que estamos haciendo, pero gracias a Dios es un trabajo muy activo, e internamente el restablecimiento de la Secretaría General a cargo de Raúl Castro le da un dinamismo excelente al partido. Así es que estamos con muchas ganas, los socialcristianos creemos que tenemos un mensaje, y si nos permitimos cada cierto tiempo marcar una posición seria, porque creemos que ese es nuestro deber democrático, y lo que hemos hecho el miércoles es presentar al país, no la cosa menuda, una visión. Europa se planteó ese objetivo, ¿cómo logramos que la Europa occidental incorpore la Europa oriental? China se planteó ese desarrollo, ¿cómo logramos que el sector moderno logre, como ha logrado 300 millones de chinos incorporados de la extrema pobreza a la sociedad media, como ellos le llaman? Los peruanos tenemos que plantearnos esos retos, y ese ha sido y es nuestro mejor deseo de contribuir al país, de modo que a todos los que nos han repetido un poquito destemplados, hay que decirles que se calmen y que admitan que en democracia es muy buena la crítica, y que la respuesta tiene que ser siempre de mucha tolerancia. Cuando esta falta, algo está faltando, y está sobrando en cambio mucha soberbia. Bien, Lourdes, muchísimas gracias por su participación. Encantada, Jaime. En la hora N. Muchas gracias a ti. Bueno, fue Lourdes Flores. Entonces hemos estado comentando este pronunciamiento del PPC: Perú, un país, dos estrategias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con